Buenos días, compañeros, compañeras y doctora. El día de hoy, el grupo 1 les hablará acerca de la población y muestra. Población y muestra. Población. Definición según autores. Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o se hacen estudios. Lugo Sara, 2016. La población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muertes de laboratorio, los accidentes viales, entre otros. Pineda, 1994. Características de una población objetiva. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación, debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. Como primera característica tenemos la homogeneidad, y se refiere a que todos los miembros de la población tengan las mismas características según las variables que se vayan a considerar en el estudio o investigación. El tiempo se refiere al periodo de tiempo donde se ubicaría la población de interés. El espacio se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Es necesario limitar el estudio a un área o comunidad en específico. Y como última característica tenemos la cantidad. Se refiere al tamaño de la población y determina o afecta el tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar. Tipos de población. Desde la estadística, la población puede ser infinita o finita. La población infinita es la que no se conoce el tamaño y no se tiene la posibilidad de contar o construir un marco muestral. Limitando en el encontramos las unidades elementales que componen la población. En cambio, la población finita es donde se conoce el tamaño. A veces son tan grandes que se comportan como infinitas. Pero existe un marco muestral donde aliar las unidades de análisis, los cuales pueden ser listas, mapas o documentos. Ahora, dentro de la investigación, la población puede ser de estudio, puede ser una población accesible y una población elegible. La población de estudio es a la que queremos explorar los resultados. Una población accesible es el conjunto de casos que satisfacen los criterios predeterminados y en la que al mismo tiempo son accesibles para el investigador. Ahora, la población elegible. Esta está determinada por los criterios de selección. El siguiente tema tenemos la muestra en la investigación. Para conocer lo que es la muestra, vamos a citar a algunos autores. Entre ellos tenemos a Palella y Martins en 2008. Afirma que la muestra es una parte o subconjunto de la población, dentro de la cual deben poseer características que se producen de la manera más exacta posible para estudiar un fenómeno. También tenemos a Carrillo Ana en 2015. Afirma que la muestra es parte de los elementos o subconjuntos de una población que se selecciona para el estudio de esa característica o condición. En sí, la muestra va a ser parte de la población con características específicas que nos ayudarán en nuestra investigación. De ahí también tenemos un término que es muestreo, que en sí es la técnica empleada para la selección de elementos, entre ellos unidades de análisis o de investigación, representativos de la población de estudio, que conformarán una muestra y que será utilizada para hacer inferencias o generalizaciones a la población de estudio.
De ahí tenemos algunos pasos o modelo para definir la muestra, en donde para seleccionar el tipo de muestra va a depender de los objetivos de la investigación, del tipo de hipótesis elaborada o las características de la población. También tenemos que tomar en cuenta los recursos y el tiempo que disponemos para realizar esta selección. Según Kinnear y Taylor, nos dice que los pasos son: primerito, definir la población. De ahí, identificar el marco muestral de donde se obtienen las unidades muestrales. Definir el tamaño de la muestra a considerar por el investigador. Seleccionar un procedimiento de muestreo o selección. Y por último, seleccionar la muestra con la que vamos a realizar la investigación. Muy bien, continuando con la muestra, tengamos en cuenta que este es un subconjunto de casos o individuos de una población, como lo vemos en la imagen. Entonces, ¿cómo seleccionar la muestra? Tengamos en cuenta que empezamos por definir la unidad de análisis, es decir, el lugar y con quién se va a realizar la recolección de datos. También que es indispensable que la muestra sea representativa, porque los resultados obtenidos van a depender de la muestra y estos serán utilizados para generalizar a toda la población. También tengamos en cuenta que la población y la muestra debe ser entendida como casos que comparten especificaciones, es decir, semejanzas. Luego de dar con la población de nuestro estudio, vamos a elegir un subgrupo, el cual se convertirá en la muestra. Y por último, una muestra representativa es el equivalente de un 20 o 30% del total de la población. Tipos de muestreo. El muestreo aleatorio o probabilístico. Este es en el que todos los sujetos que forman parte de una población tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Este primer tipo de muestreo se divide en 4. El primero es aleatorio simple, en el cual vamos a escoger a los sujetos de manera al azar para conformar la muestra. El muestreo estratificado es donde vamos a dividir a la población en estratos y para la muestra vamos a escoger a un grupo de cada estrato. El muestreo por conglomerados, en este ya no vamos a escoger a un grupo, sino a personas determinadas de cada conglomerado. Y por último, el muestreo sistemático es en el que se consigue dividiendo el número total de sujetos que conforman la población entre el que se quiere utilizar para la muestra. El muestreo no aleatorio no probabilístico, este se da cuando no es posible llevar a cabo el otro tipo de muestreo. Este tipo de muestreo se divide en 3. El primero, muestreo por conveniencia, en el que el investigador va a escoger a su voluntad a la muestra, dando por supuesto que este será representativa de la población de referencia. El siguiente es el muestreo de bola de nieve o cadena. En este el investigador va a hacer primer contacto con sujetos determinados y estos sujetos van a conseguir a nuevos participantes para la muestra hasta completarla. Y el último, el muestreo por cuotas. En este el sujeto escoge un número concreto de individuos que cumplan unas características determinadas. Por ejemplo, mujeres españolas de más de 65 años con deterioro cognitivo. Como tenemos ya un conocimiento de lo que es nuestra población, tenemos la selección de la muestra probabilística. Tenemos 4 pasos importantes que debemos tener en cuenta. Primero, según el planteamiento del problema y el diseño de investigación. Definir la población, la que vamos a estudiar. Como tercer paso tenemos calcular un tamaño de muestra. Esto se aplica con una fórmula que tenemos para calcular la muestra. Y como cuarto paso, seleccionar los elementos muestrales. En este pequeño gráfico podemos observar que tenemos la muestra y es la generalización de las características o valores de la muestra depende del error de muestreo. Y esto conlleva a decir que esta muestra representa la población. No debe estar al azar todo este proceso. Ahora,
El cálculo del tamaño de la muestra. Se tiene cuando se elabora una muestra probabilística, uno debe preguntarse dado de una población es de n tamaño. Consiste en encontrar una muestra que sea representativa del universo o población. Entonces, tenemos esta pequeña fórmula que nosotros vamos a tener conociendo nuestra población. N es igual a s cuadrado sobre e al cuadrado sobre z cuadrado más s cuadrado sobre n. Tenemos las variables y cada variable representa algún valor. N, el tamaño de la muestra, z, margen de confiabilidad, S, una desviación estándar que es de 0.4, E, la diferencia máxima que va a ser el 5%. ¿Cómo llevar a cabo el procedimiento de selección de muestra? Existen dos procedimientos. El primero es la tómbola. Consiste en numerar todos los elementos muestrales de la población del 1 al número n. Se hacen fichas o papeles, uno por cada elemento. Se revuelven en una caja y se van sacando n número de ficha. Los números elegidos al azar conformarán la muestra. Procedimiento STATS. Este evita el uso de la tabla de números aleatorios. El programa pide que le indiquemos cuántos números aleatorios requerimos. Debemos teclear el tamaño de muestra y también establecer el límite superior e inferior. Luego tecleamos calcular y genera automáticamente los números. Aplicación. Dentro de la aplicación hemos seleccionado el tema la evaluación conductista aplicada a la materia de geometría en los estudiantes de cuarto semestre y paralelo a carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito durante el año 2020-2020. Población. En la investigación se utilizó el enfoque cual y cuantitativo, por ende el análisis es estadístico y la población serán los estudiantes de la carrera de Matemática y Física, es decir, 27 estudiantes. La muestra se calcula con la siguiente ecuación, donde reemplazaremos los valores tomando en cuenta las siguientes consideraciones. Reemplazando los valores, tenemos que nuestra muestra es de 22 estudiantes. Gracias por su atención.